Nos quedamos con el prevaricar. Es un delito, el prevaricato es un delito que comete un servidor público, específicamente un juez, a la hora de impartir justicia. Y es un delito que tiene como objetivo castigar al impartidor de justicia que viola los derechos de una víctima o de un imputado en el proceso penal. Hoy le llaman, algunos denuncian fraude procesal, pero eso es parte de un procedimiento. El prevaricato es cuando un juez específicamente sabe que está violando la ley, sabe que está violando derechos y aún así sentencia en contra de la víctima o en contra del imputado, violando la ley, violando los derechos. Y pocos denuncian esas autoridades. Difícilmente sí, camina eso. ¿A dónde la tienes que denunciar? ¿Al Consejo de la Judicatura? Bueno, eso es una queja ante el Consejo para la posible destitución, pero no solamente ahí, también ante la Fiscalía General del Estado. Por eso, también pero ante la Fiscalía General de la República, también ante la Contraloría del Estado. O sea, hay varios que desconoce la ley y que solito se quería ampliar el mandato, sí, ¿verdad? Entonces, sí, que es inconstitucional y que afortunadamente pues, no se logró. Salió con que no, bueno, pues primero voy a cabildear. Pues ¿y qué ibas a cabildear si te están diciendo que no se puede? La ley dice que no se puede, es correcto. Bueno, y entonces el señor Duro Hidalgo. Aquí estábamos hablando también de otro tema. Me decías tú de que era mejor el sindicalismo. El tema de los sindicatos, mira, ¿cómo estaba? Yo sostengo. Espérame tantito. A ver. Hay de corrupción sindical a corrupción sindical, aunque ambas sean corrupciones. Tenemos un ejemplo muy claro. El sindicato de Pemex en poder de la quina, a quien tantos odiaron. Lo cierto es que el sindicato era un sindicato muy fuerte. Ese sindicato pagaba magníficos salarios. Cualquiera no se peleaba por ser elevadorista de la torre de Pemex. Y un buen contrato colectivo, ¿verdad? De beneficios. Un magnífico contrato colectivo. Tenían sus tiendas de descuento perfectas. Tenían ya sus propias ganaderías en donde surtían la carne de sus tiendas. Por eso era tan barata. Tenía fábricas de zapatos. Tenía, yo tengo, por ejemplo, en tu casa, una televisión de las primeras que armaron los del sindicato. O sea, fabricaban en la zona de carpintería el mueble, compraban la pantalla y hacían televisores pues para lucirlas en una sala. Claro. No eran cualquier televisión. La CTM lo único que intentó Fidel fue una fábrica de bicicletas que la tronó. Porque pues en México no estamos acostumbrados al uso de la bicicleta. Pero el sindicato de Pemex era muy exitoso y tenía poder político, poder económico y obviamente un poder de protección a la clase trabajadora. Dicen que la quina era muy corrupto. No es cierto, porque si tú visitabas la casa de la quina, que ocupaba 3 lotes, pues sus oficinas eran un gran salón con una banca como de las de iglesia, de madera pegada a la pared, una gran mesa de trabajo, a donde la tenía llena de cornflakes, chocomil, de todo, con las propuestas para fabricarlas ellos, un escritorio también saturado de papeles, y una sala de espera que era un pasillo angosto, con una imagen del Papa de fondo, y unas banquitas de madera para sentarte, nada que fuese lujoso, pero desde ningún punto de vista. Yo estuve muchas veces ahí y le decía yo, lo de Barragán, lo de Las Vegas, todo eso. Y decía, oiga, ¿usted sabe de dónde salieron estos muertos de hambre? ¿Usted sabe lo que sienten? Ellos creen que lo que se están gastando es mucho, y a lo mejor muchos mexicanos también. Y es el 1% de lo que se gasta cualquier ricachón en Las Vegas, hombre. Cualquier artistita de quinta. Nunca habían traído reloj. O sí les gustan los de Orote. Trabajan mucho. Muchísimo. Entonces, bueno, ahí tienes una corrupción que no estaba encabezada por el líder, Eso sí te lo digo porque además murió muy jodido. Una casa que tenía en Cuernavaca, me pidió que la ofreciéramos en venta porque no tenía dinero para seguir pagando su estancia cómoda en el reclusorio. Él también tuvo que pagar porque lo tuvieran en una celda solo. El restaurante a donde le mandaban la comida, porque era vegetariano,
¿Sabes que lo clausuraron solamente por mandarle la comida? Me imagino. Bueno, o sea, un sinnúmero de situaciones de estas. Y otra es la corrupción de Romero Deschamps. Claro. ¿Sí? El líder con yate, con condominios, con hijos presumiendo relojes de oro, Claro. Vacaciones, sus departamentos aquí, sus propiedades aquí, su notaría aquí. O sea, un sujeto corruptísimo que ha perdido toda esa base trabajadora porque ha permitido que le recorten personal el que quieran. ¿Tú te imaginas a la quina que no hubiese luchado porque los trabajadores que estaban en oceanografía, los que están en las plataformas, tenían que integrarse a su sindicato? Debieron. Si es un sindicato nacional de trabajadores petroleros. De la industria. Sí, de único. la industria completa. Sí. Entonces, ahí tendrían que estar afiliados y no lo están. Nunca peleó un solo contrato con nadie. ¿Sí? Estuvo dispuesto al Pemesgate, que por cierto, ni siquiera entregó los 1.500 millones. Entregó 650 y lo demás se los repartió junto con su cuate que dejó ahora de líder, el que era su tesorero. Hay una gran diferencia. Acabó con todo el ganado, con los caballos pura sangre, con todos estos que eran inversiones que tenía la quina en favor de los trabajadores. Y qué bueno que haces esa diferencia, Lilia. Ahí está la diferencia en un mismo sindicato. Es muy importante porque exactamente liderazgos a liderazgos, pero la ley es una. Y el tema ahí también cuenta mucho porque cuando no hay el conocimiento pleno de cómo usar la ley para defender los derechos y te vas por un lado que ya no aplica, o sea, que ya no procede, la ley va evolucionando también, va cambiando, se va actualizando. Yo siento que es importante que los liderazgos sindicales se mantengan. Yo prefiero líderes así, mediocres, como tal vez podamos decirle, luchando por los derechos laborales, que un escenario en donde no hay derechos. Pero Romero Deschamps no lucha por nada. En un lugar donde no, bueno, es un ejemplo del mal liderazgo sindical, pero hay líderes sindicales buenos en el país, que sí luchan los líderes de los verdaderamente por los derechos ejemplo, laborales. Eran muy fuertes. Hay contratos colectivos muy, muy buenos, en el caso de Telmex, por ejemplo, ¿no? Que tienen un contrato colectivo muy bueno para sus trabajadores. Es decir, hay liderazgos en el país todavía que sí tienen como base fundamental la lucha de los derechos laborales de los trabajadores sin enriquecerse con la lucha.